Un saludo a todos. Hoy vamos a dar una videoclase que va a versar sobre los contratos de trabajo. Como sabéis, hemos tenido una reciente reforma laboral, concretamente ha venido dada por el Real Decreto Ley 32/2021, que ha afectado a diversos aspectos de nuestra normativa de derecho al trabajo y especialmente uno de los más afectados ha sido la modalidad de contratación. Por bien, desde la publicación en el BOE de esta reforma, que fue el 30 de diciembre, ha habido un periodo transitorio hasta marzo del 2022 en el cual han convivido los antiguos contratos regulados por la normativa anterior con estas nuevas modalidades recogidas en la reforma laboral. A partir del 30 de marzo ya es preceptivo que los contratos se ajusten a esta normativa laboral. Nosotros vamos a ver ya todas las modalidades de contratos reguladas por la reforma laboral. Vamos allá. Bueno, aquí tenéis un pequeño esquema con los elementos fundamentales del contrato de trabajo. Desde el concepto que ya sabéis, es un acuerdo, un pacto entre empresario y trabajador mediante el cual el trabajador se obliga a prestar determinados servicios por cuenta y bajo la dirección del empresario a cambio de una retribución. En cuanto a los elementos fundamentales, bueno, como cualquier otro contrato, uno de los elementos fundamentales es el consentimiento, es decir, ambas partes han de obligarse a esa prestación a cambio de esa retribución y, por supuesto, también ha de reflejarse el objeto de dicho contrato. En cuanto a los sujetos, evidentemente las dos partes de un contrato de trabajo son muy evidentes. Por un lado la empresa y por el otro el trabajador. Ya hemos visto en anteriores temas, pero podemos hacer un apunte y recordad que evidentemente la empresa puede ser una persona física, pero también puede ser una persona jurídica, una sociedad. Y en cuanto al trabajador, que evidentemente siempre va a ser una persona física, hemos de recordar que si bien se puede empezar a trabajar desde los 16 años, a esa edad no se es mayor de edad y por tanto no se tiene plena autonomía para obligarte en este tipo de actos. Con lo que a la hora de firmar un contrato un menor de edad necesitaría la autorización y el consentimiento de sus padres o tutores. Después ya sí que podría ejercer por sí misma todas las acciones derivadas del contrato. Otro aspecto importante es el de la forma del contrato de trabajo. Mirad, sobre la forma vamos a intentar resumirlo mucho. El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores en principio parece que nos da libertad de forma y nos dice que los contratos de trabajo podrán realizarse por escrito de forma verbal. Parece que nos deja libertad. Sin embargo, continúa y dice que es obligatoria la forma escrita y hace prácticamente una enumeración completa de todos los contratos de trabajo que existen. El único que no menciona y que por tanto se podría permitir que se pudiera realizar verbalmente sería el contrato indefinido. Así que podríamos resumirlo en que todos los contratos han de realizarse por escrito y el único en el que cabe la posibilidad de que no sea así y que se pueda hacer verbalmente sería el indefinido. Aún así, ya sabéis que en cualquier momento si has realizado un contrato indefinido de forma verbal y a pesar de que has podido ver a través de una vida laboral que todo está bien, se están realizando las cotizaciones correspondientes, estás dado de alta, etcétera, en cualquier momento cualquiera de las partes puede solicitar que se haga por escrito y así debería de ser. Así que en principio podemos decir que todos los contratos se realizan por escrito y queda esa opción con el contrato indefinido. En cuanto al contenido, pues evidentemente es claro, pues se identifican las partes, fechas de comienzo de la prestación y identificación del trabajo, todo eso. Y también es muy importante y sé que hemos recalcado este tema en muchos en temario anterior, el tema de que siempre se va a hacer referencia en tu contrato de trabajo del convenio colectivo que te será de aplicación.
y como siempre hemos dicho, eso debe ser prácticamente nuestra Biblia, porque evidentemente el contrato va a condensar muchos elementos importantes, pero a la hora de querer analizar aspectos concretos, mucho más detallados, donde realmente vamos a encontrar toda la información será en nuestro convenio colectivo de aplicación, que, como os digo, va a venir regulado y va a venir contenido en nuestro contrato de trabajo. Otro aspecto que podemos mencionar así, aunque sea de forma muy somera, y que además ha tenido un protagonismo muy importante con la reforma laboral, es el tema del periodo de prueba. Como ya sabéis, el periodo de prueba en principio es optativo, se puede o no realizar. En el caso de que se estipule un periodo de prueba, ya sabéis que siempre ha de ser al inicio de la relación laboral y ha de figurar por escrito. Hay algunas modalidades, como vamos a ver ahora, que se regulan en la nueva reforma laboral, como el contrato de formación en alternancia, al cual se le prohíbe el periodo de prueba. En otros, pues, se regula con apenas un mes como máximo. Otros, ya sabéis, la regla general, los trabajadores, los técnicos cualificados pueden llegar a ser de 6 meses, etcétera. Sí que os quería comentar que vamos a verlo a continuación, pero la reforma laboral ha limitado muchísimo la posibilidad de hacer contratos temporales. Y uno de los abusos que evidentemente se están dando es usar el periodo de prueba como una especie de contrato temporal fraudulento. Ya sabéis que durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes puede desistir de la relación laboral sin alegar causa alguna ni indemnizar a la otra parte, con lo cual se formalizan contratos indefinidos, si bien el verdadero objeto sería un contrato temporal, con periodos de prueba que se fijan con la intención de finalizar esos contratos alegando que no se supera el periodo de prueba. Para que veáis cómo es evidente la utilización fraudulenta de este periodo de prueba, se han multiplicado tras la reforma por 7 los despidos alegando no superación del periodo de prueba, lo cual confirma esta estrategia fraudulenta para intentar sortear la dificultad de hacer contratos temporales. Vamos ahora a continuación a analizar cada uno de los contratos de forma individual. En esta diapositiva se presentan las modalidades de contratación diseñadas tras la reforma. Hay alguna pequeña modalidad o variación más, pero no son más que, como digo, variaciones de estos contratos, especialmente los muchos contratos indefinidos bonificados, pues para muchos colectivos como personas con discapacidad, trabajadores en exclusión social, etcétera, o ciertas cláusulas específicas para contratos peculiares, como los trabajadores al servicio del hogar familiar. Pero a grandes rasgos, estas son las modalidades existentes y que vamos a ver. Como se ha comentado, el gran objeto de esta reforma es combatir la temporalidad y precariedad laboral. Por eso, los contratos indefinidos, que aquí tenemos los dos fundamentales, van a tener gran protagonismo y, de hecho, se convierten pues en el contrato por defecto. Veremos el contrato indefinido ordinario y el contrato que quizá más protagonismo haya adquirido con la reforma, que es, como os digo, el fijo discontinuo. Después veremos los contratos de duración determinada, es decir, los contratos temporales que, como vemos, están muy tasados, muy acotados y muy limitados tras la reforma. Veremos el contrato de circunstancias de producción y el contrato de sustitución, que antiguamente se llamaba interinidad. Y por último, los contratos formativos, aquellos enfocados especialmente a gente joven, aunque no necesariamente, y veremos los dos fundamentales, el contrato de formación en alternancia, pensado para aquellas personas sin una formación profesionalizadora, y el contrato de práctica profesional, todo lo contrario, pensado para aquellas personas que sí que tienen una formación específica y profesionalizadora, pues para facilitarles su acceso al mercado laboral. Y por último, también vamos a hablar de las empresas de trabajo temporal y las peculiaridades de trabajar con ellas. Deciros también que, como hemos visto, esta reforma es bastante novedosa. Se puso en marcha de forma completa pues en marzo
del 2002, del 2022, y precisamente esa novedad hace que aún haya muchas dudas y conflictos en la interpretación, pues, de ciertos aspectos de estos nuevos contratos, que sin duda se irán disipando, pues, con desarrollo reglamentario y también con la interpretación que el orden social vaya haciendo de estos conflictos que surjan, y que de esa manera se irán aclarando. Deciros también que todas estas modalidades de contratos que hemos visto en la diapositiva anterior tienen la posibilidad de realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Pasamos a ver uno de los contratos fundamentales, siempre, pero especialmente tras esta reforma laboral, que es el contrato indefinido. En este caso vamos a ver el indefinido ordinario. Son aquellos, como veis en la definición, en los cuales se acuerda una fecha de inicio de la relación laboral, es decir, conocemos cuándo vamos a empezar, pero no tiene una fecha de finalización, es decir, se presumen celebrados de manera indefinida, de forma continuada. Uno de los principales objetivos de la reforma era combatir la temporalidad, y para ello la estrategia que se sigue es que se limita muchísimo la posibilidad de realizar contratos temporales, y esto hace que se tenga que recurrir al contrato indefinido. Por tanto, el contrato indefinido se ha convertido, como os digo, en el contrato de referencia y el contrato un poco, pues por defecto, como veis aquí. Una cosa muy importante que hemos de tener presente es que cualquier incumplimiento que se siga en la contratación, ya sea en el tipo de contrato que se ha utilizado, la forma, que no se cumplen por parte del trabajador o de la empresa los requisitos necesarios para realizar el contrato que se ha realizado, es decir, cualquier incumplimiento por contratación conlleva que el trabajador pase a ser indefinido. Vamos a ver a continuación algunos de estos casos porque es importante. Cualquier incumplimiento en la modalidad de contratación que se ha llevado a cabo conlleva que de forma inmediata ese trabajador pasa a ser un trabajador con contrato indefinido. Vamos a ver algunos de los casos. Uno de los incumplimientos, por ejemplo, puede ser que sean falsas las causas alegadas para celebrar un contrato temporal. Por ejemplo, podemos hablar de la edad. Hay ciertos contratos, como el contrato para la formación en la alternancia en sus primeros niveles de formación, que limita la edad tope a 30 años, por tanto no se puede hacer con un mayor, requisitos académicos, o por ejemplo el contrato para la práctica profesional, que requiere que se realice dentro del periodo de 3 años desde que se finalizaron los estudios, etcétera. Si se incumple esas formalidades en cuanto a edad, requisitos, etcétera, ese contrato se estará realizado en fraude de ley y, evidentemente, como os digo, pasa a ser indefinido. Esta sería la primera de las causas, como hemos visto, causas alegadas. La siguiente sería que no se haya celebrado por escrito. Como hemos comentado, el artículo 8 es muy claro. En principio parece que se pueden hacer por escrito de forma verbal, pero luego hace una numeración de todas las modalidades de contratación, y únicamente cabe que no sea escrito, pues el indefinido. El resto de modalidades, de forma preceptiva, hace que sea necesaria la forma escrita. Por tanto, si alguien está trabajando y su contrato no está por escrito, automáticamente pasará a ser fijo indefinido, porque solamente ese tipo de contrato admite la forma verbal. Evidentemente, cuando el trabajador no haya sido dado de alta en la seguridad social, pasa también a tener un contrato indefinido. Cuando la inspección de trabajo acude a una empresa y hay trabajadores que no están dados de alta, automáticamente y de oficio la inspección de trabajo los da de alta como indefinidos. Y también, para evitar pues el encadenamiento de contratos temporales, cuando un trabajador ocupe durante más de 18 meses en un periodo de 24, es decir, cuando esté más de un año y medio en un periodo de 2 años, pues encadenando contratos temporales, incluidos los de las empresas de trabajo temporal para la misma empresa, pues también automáticamente pasa a ser indefinido. Deciros también, que no se recoge en esta diapositiva, pero convendría, que en algunas ocasiones en las cuales un contrato temporal se ha realizado
por un tiempo inferior al que permite esa modalidad, si cuando finaliza el contrato el trabajador sigue trabajando, no se le ha dicho nada y continúa desarrollando sus funciones, se presumiría que ese contrato pues se va a ampliar hacia el tiempo máximo que esa modalidad pueda admitir. Pero si tú sigues trabajando con un contrato temporal que no puede alargarse más allá, no cabe más también que se te considere indefinido. Estos son todos los casos, todos los incumplimientos que hacen que un trabajador automáticamente pase a tener un contrato indefinido. Continuamos. Vamos a pasar ahora al contrato fijo discontinuo, que sin lugar a dudas se ha convertido en el contrato protagonista y fundamental de esta reforma laboral. Con la eliminación del contrato por obra o servicio determinado, como os digo, se ha eliminado y era el contrato que se solía utilizar con más asiduidad para trabajos temporales, este se ha convertido en la fórmula más utilizada para contratar a trabajadores en determinadas épocas del año. Para que os hagáis una idea del protagonismo que ha adquirido esta modalidad de contratación, en el último año ha aumentado la realización de esta modalidad en un 1000%. Bueno, es el contrato que se celebra de forma indefinida para realizar trabajos que no son continuos a lo largo del tiempo. Es decir, sí se van repitiendo de una manera cíclica, pero compaginan periodos de actividad con periodos de inactividad o desactivación de esa relación laboral. Pues hablamos de trabajos estacionales o de temporada, pues socorristas, monitores de comedores escolares, que evidentemente solamente es en el periodo lectivo, la temporada alta de hostelería en la zona de costa, vendimias, recogidas de cosechas en el campo, que evidentemente son plenamente estacionales, instructores, por ejemplo, en estaciones de esquí, todo este tipo de trabajos. ¿Se van a dar todos los años? Sí, pero con fechas más o menos previsibles, pero un poco inciertas y no realmente fijadas de una manera expresa. Vamos a ver las características del mismo. Bueno, deciros que esta modalidad, a pesar de que es indefinida y hemos dicho que el contrato indefinido ordinario admitiría la forma verbal, el fijo discontinuo siempre ha de realizarse por escrito. En él evidentemente, pues se va a indicar pues todos los elementos, la duración, horario, etcétera. Otra cosa muy importante, como hemos visto, este contrato pues alterna periodos de trabajo con periodos de inactividad, con lo cual pues evidentemente pues se producen bajas en la relación laboral, llamamientos para comenzar a trabajar, etcétera. En este caso es muy importante el criterio de llamamiento, es decir, cuáles son las consignas que ha de seguir la empresa para cuando se vaya a iniciar la relación laboral, la campaña, etcétera, pues ir llamando a todos sus trabajadores fijos discontinuos. Normalmente el criterio o el orden en fin, el sistema de llamamiento suele estar fijado en el convenio colectivo, pero en prácticamente la totalidad el criterio es la antigüedad, es decir, que se suele avisar a los trabajadores por su orden de antigüedad, primero a los más antiguos y siguiendo de esta manera por orden de antigüedad. Sobre el llamamiento hay varias cosas muy importantes. A todos los efectos se considera pues como un inicio de nuevo en el trabajo. Por tanto, si tú en el llamamiento tienes un orden y ese orden se salta y no te llaman a ti, se puede considerar como un despido. También el caso contrario, si cuando te llaman tú no vas a trabajar porque se te ha presentado tu trabajo, cualquier otra cosa, también se consideraría una baja voluntaria. ¿Qué ocurre también cuando se alternan estos periodos en los cuales estás trabajando, acaba la temporada y dejas de trabajar, etcétera? Pues bien, para cada uno de esos momentos de inactividad ha de realizarse un finiquito, como digo, tras la finalización de ese periodo de trabajo.
se te compensarán pues las pagas extras, si no las tienes prorrateadas, vacaciones, etcétera. Pero evidentemente, como el contrato continúa, simplemente se pausa tu relación, no hay indemnización, pero siempre habrá finiquito cuando finalice el periodo de trabajo. Deciros también que la antigüedad cuenta desde el inicio, no se descuentan los periodos de inactividad, pero para calcular las indemnizaciones cuando finalice el contrato, ante un despido, etcétera, sí que para ese caso solamente se tiene en cuenta el tiempo de trabajo efectivo. En los periodos de inactividad, es decir, en los cuales cesa la prestación de servicios, el trabajador puede, si tiene derecho a ello, solicitar la prestación o el subsidio para desempleo, que evidentemente cesará cuando lo vuelvan a llamar para trabajar. También en ese momento puede trabajar para otras empresas, no habría ningún tipo de incompatibilidad. Decir también que los trabajadores fijos discontinuos tienen derecho a que se les informe y que además puedan optar de forma prioritaria a puestos de trabajo de similares características que la empresa vaya a ofertar o realizar como indefinidos ordinarios. Bueno, hemos visto tanto el contrato indefinido ordinario como el fijo discontinuo y en muchas ocasiones hay dificultades a la hora de ver cuál de estas dos modalidades es adecuada a diferentes casos de contratación. Voy a intentar pues a través de lo que ha ido determinando pues tanto la normativa como también la interpretación jurisdiccional, cuál es el criterio a seguir a la hora de contratar a un trabajador indefinido por una u otra modalidad. Mirad, la principal característica definitoria para utilizar uno u otro es la del carácter intermitente de la relación, mientras que el trabajador indefinido ordinario, aunque sea a tiempo parcial, por ejemplo, trabajar todos los días, de lunes a viernes solamente media jornada, eso sería un contrato indefinido a tiempo parcial, el trabajador ejerce su actividad durante todo el año, de forma continuada. Sin embargo, el trabajador fijo discontinuo no trabaja durante los 12 meses del año, sino que va alternando determinadas épocas o meses del año de trabajo con parones o con cese de la actividad. Por tanto, el principal rasgo que va a determinar el que utilicemos una u otra modalidad de contrato es la permanencia continuada de esa relación laboral a lo largo de todo el año o su intermitencia. Para intentar aclarar e ilustrar un poco este ejemplo, vamos a ver un caso de una misma empresa que va a necesitar trabajadores indefinidos, pero en dos contextos diferentes y veremos cómo para cada uno de ellos es más adecuada una modalidad de contratación u otra. Mirad, aquí tenemos el primer caso. Ese restaurante quiere contratar a un camarero para todos los viernes y sábados del año porque pues esos días pues hay mucho más movimiento, va mucha más gente a comer, a cenar, etcétera, y quiere pues tener camareros para esos días del año, para todo el año, viernes y sábado. Pues en este caso, como vemos, es una relación que va a ser continuada a lo largo de todo el año. La modalidad adecuada sería el contrato indefinido a tiempo parcial. ¿Por qué es un tiempo parcial? Porque evidentemente solamente va a trabajar 2 días, viernes y sábado. Ya sabéis que una relación a tiempo parcial es aquella con un número de horas, de días inferiores a la jornada ordinaria. Por tanto, sería un trabajador indefinido a tiempo parcial. Vamos a imaginar que este mismo restaurante pues, se encuentra cerca de la playa. Vamos a ver el segundo caso, una zona turística y evidentemente en la época de verano, en la época estival, pues tiene un gran aumento de clientela. Y todos los años para esa temporada de verano suele contratar a 4 camareros. En este caso también serían indefinidos, pero la modalidad adecuada para dar cabida a estos trabajadores sería la del fijo discontinuo, ya que sí, su contrato va a ser indefinido, todos los veranos van a trabajar para él, pero no se trabaja de forma continua todo el año, sino que va alternando esos periodos de trabajo de la época estival con los parones de la temporada baja.
creo que con este ejemplo se ilustra muy bien cuando es adecuado la utilización de uno u otro modelo de contrato de trabajo, ambos indefinidos. Vamos a continuación a hablar de los contratos temporales. Antes de esta última reforma laboral, la temporalidad era muy alta y prácticamente para la totalidad de contratos temporales se utilizaban dos modalidades: el contrato por obra o servicio determinado y el contrato por circunstancias de la producción. Una de las grandes novedades de esta reforma laboral ha sido la derogación del contrato por obra o servicio determinado, de tal manera que prácticamente para los contratos temporales al uso ha quedado como única modalidad disponible esta que vamos a ver a continuación, el contrato por circunstancias de la producción. Deciros que este contrato siempre se ha de realizar por escrito y en él pues se ha de especificar con claridad y con precisión las causas y las circunstancias que han hecho, que justifican que se haya recurrido a este contrato temporal. A su vez, deciros que nos vamos a encontrar con dos subtipos de contrato por circunstancia de la producción. El subtipo que vamos a ver nosotros en primer lugar, que estaría pensado para atender un incremento ocasional, y esto es muy importante, imprevisible, es decir, la empresa no ha podido conocer con antelación ni anticiparse pues a ese exceso de pedidos, a esa acumulación de tareas. Y por otro lado, el otro subtipo de este contrato de circunstancia de la producción sería aquel que se utiliza para atender un exceso de trabajo, pero en este caso sí que la empresa lo ha podido prever y ha podido pues anticiparse un poco. En este caso sería previsible. Estos serían los dos subtipos que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar del primer caso, del contrato por circunstancias de la producción para atender un incremento ocasional e imprevisible de la actividad normal de la empresa. Es decir, por circunstancias cualesquiera, pero desde luego que la empresa no ha podido anticipar, se ha producido un exceso de pedidos, una acumulación de tareas que hacen que con la plantilla ordinaria de la empresa no se pueda satisfacer ni hacer frente pues a esa acumulación. Aquí tenéis un caso que yo creo que puede ilustrar muy bien este ejemplo. Vamos a imaginar que por una inclemencia del tiempo, por esto del cambio climático, se produce una ola de calor que haga que una tienda de aparatos de aire acondicionado pues no pueda dar satisfacer todos esos pedidos ni todas esas ventas e instalación de aparatos de aire acondicionado. Es algo evidentemente absolutamente imprevisto, pero esa ola de calor hace que tengan muchísimas ventas y su plantilla fija habitual pues no puede hacer frente. En este caso estaríamos ante esta modalidad. Deciros en estos casos unos apuntes muy claros. Esta modalidad ante incrementos e imprevisibles no podrá superar los 6 meses de duración este contrato. Sin embargo, sí que se admite que por convenio se pueda ampliar hasta incluso un año. Por poneros un ejemplo, el convenio colectivo estatal de las industrias químicas recoge esa ampliación y la recoge además en su término máximo, o sea, permite este contrato por un periodo de un año. Deciros que si nos han hecho un contrato por circunstancia de la producción por un tiempo inferior al máximo permitido, vamos a imaginar que nuestro convenio colectivo se limita al máximo ordinario de 6 meses. Si nos han hecho, por ejemplo, un contrato por circunstancias de la producción por 4 meses, se admitiría una sola prórroga que podría incluso llegar a agotar la duración máxima, a estos 6 meses. Si pasados esos 6 meses de duración máxima, si mi convenio no dice otra cosa, yo siguiera trabajando, ese contrato sería fraudulento, puesto que la duración máxima es de 6 meses y en fin, ha continuado desarrollando sus servicios, con lo cual pasaría a ser un contrato indefinido. Vamos a continuación pues a ver el siguiente subtipo o el siguiente tipo de contrato por circunstancia de la producción. En este caso está pensado para atender un exceso de trabajo, pero es previsible, eso sí, de duración reducida
y delimitada. Normalmente se utiliza pues para esos incrementos estacionales que se pueden anticipar. Por ejemplo, las empresas, no sé, de regalos o incluso de hostelería, saben que durante la época de Navidad pues van a tener un incremento en sus ventas en las épocas de rebajas, o por ejemplo en hostelería las cenas de Navidad. Es un periodo muy concreto, pero saben siempre que en esa época ese incremento, ese exceso de tareas se va a producir. Pues bien, para estos casos tan cortos sí que puede ser útil, y la figura a utilizar, este contrato por circunstancias de reproducción por circunstancias previsibles. Las empresas, deciros que solamente pueden utilizar este contrato por un máximo de 90 días, pero cuidado, esos 90 días no son a modo individual de cada uno de los contratos de sus trabajadores, sino de forma global. Es decir, la empresa no puede tener durante más de 90 días en un año contratados a trabajadores con esta modalidad. Además, esos 90 días no pueden ser seguidos, no pueden utilizarse de forma continuada. Con independencia del subtipo de contrato por circunstancias de la producción que se utilice, es muy importante que sepamos que a la finalización de esta modalidad de contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año trabajado. Es muy importante que sepáis que este contrato temporal, a su finalización, tiene esa indemnización por finalización. Deciros también que estos contratos, cuando se realicen por un periodo muy corto, inferior a 30 días, tendrán un recargo en sus cotizaciones, precisamente pues para frenar la temporalidad y el uso de mini contratos y que hacen pues eso muy precario el trabajo. El otro contrato temporal será el contrato de sustitución, que viene un poco a sustituir al antiguo contrato de interinidad. Esta modalidad está pensada para sustituir a trabajadores cuando estos tengan derecho a reserva de su puesto de trabajo. Por tanto, la duración del mismo será pues la que dure la ausencia de ese trabajador que tiene derecho a reserva. Este contrato está pensado para tres supuestos fundamentales. Vamos a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, y lo más usual, se usa para sustituir a trabajadores cuando estos tengan derecho, como hemos dicho, a la reserva de su puesto de trabajo. Podemos hablar fundamentalmente pues, de los periodos de baja, las incapacidades temporales, los permisos de maternidad, los permisos de paternidad, excedencias con reserva de puesto de trabajo. Estos son fundamentalmente los principales casos. Deciros que esta reforma introduce la posibilidad de que el contrato se pueda iniciar hasta 15 días antes de que se produzca la ausencia de esa persona, de tal manera que durante esos 15 días pues, van a convivir el trabajador sustituido y el trabajador que lo va a sustituir, pues para poder realizar un proceso de aprendizaje, pues y que sea esa sustitución pues tenga una transición pues más ligera. Por otro lado, también puede utilizarse para completar la jornada reducida de una persona trabajadora. Imaginad, por ejemplo, que una persona solicita una reducción por cuidado de hijo, y evidentemente si la empresa necesita pues un trabajador con pues, esa jornada completa, esa falta de la reducción de jornada la puede complementar con un contrato de sustitución. También, y este es un caso peculiar, se puede realizar para realizar procesos de selección. Es decir, que si la empresa ha de cubrir un determinado puesto y para ello necesita pues iniciar un proceso de selección para seleccionar al candidato adecuado, se le permite que para llevar a cabo este proceso pueda, mientras tanto, contratar a un trabajador pues a través de este contrato de sustitución. Eso sí, en este caso sí que se limita la duración a un máximo de 3 meses. Vamos a poner un ejemplo para este último caso. Vamos a imaginar, pues no sé, que se instala en la ciudad una empresa comercial que necesita pues un recepcionista o una recepcionista. Quiere buscar al candidato ideal
y quiere hacer un proceso de selección muy concienzudo. Sin embargo, la empresa desde que se instala necesita tener a un recepcionista o una recepcionista desde el primer día. Este sería el contrato ideal, un contrato de sustitución y, como hemos dicho, con un máximo de 3 meses y durante ese tiempo pues realizar ese proceso de selección. Cuando lo haya realizado, pues la persona seleccionada pasará a formar parte de la plantilla, no con un contrato de sustitución, en principio pues con un contrato indefinido y ese trabajador temporal con el contrato de sustitución pues cesará sus funciones. También puede darse el caso de que al final decidan que ese trabajador que estaba con un contrato de sustitución sea el seleccionado finalmente y el que se vaya a quedar, en cuyo caso también ha de cesar este contrato de sustitución pues y realizar un contrato pues con la figura que sea oportuna, como hemos dicho, normalmente un contrato indefinido. Deciros algunas cosas sobre este contrato, fundamentalmente que este no da derecho a una indemnización de 12 días por finalización del mismo. En este caso no hay derecho a indemnización alguna por finalización de contrato. Y evidentemente, por supuesto, este contrato tiene que ser por escrito y en todo momento ha de figurar el trabajador sustituido, la persona que lo va a sustituir y cuál ha sido la causa de dicha sustitución. Vamos a continuación a hablar del siguiente grupo de contratos, que serían los contratos formativos. Estos contratos están dirigidos a facilitar la inserción laboral de dos colectivos fundamentales. Por un lado, de aquellos trabajadores que no tienen ninguna cualificación profesionalizadora, es decir, no tienen pues unos estudios que le faculten para el desarrollo de una profesión. En este caso estaríamos hablando del contrato de formación en alternancia, y por otro lado también dentro de los contratos formativos hablaremos de otra modalidad, que sería el contrato para la práctica profesional, que estaría enfocado para todo lo contrario, para aquellos trabajadores fundamentalmente jóvenes que han finalizado sus estudios profesionalizadores, pero que evidentemente no tienen práctica profesional, que es muy demandada en el mercado laboral para su inserción, y por tanto este contrato, el de la práctica profesional, se lo ofrecería. Por tanto, son dos colectivos muy complementarios. Este contrato que veremos a continuación, el de formación en alternancia, que intenta pues dar unos estudios y una preparación profesionalizadora a trabajadores, vuelvo a decir que si bien no exclusivamente sí que están enfocados a los jóvenes, y el otro contrato, el de práctica profesional, todo lo contrario. Ya tienen una formación, lo que vamos a intentar es facilitarle la práctica que les ayude a insertarse en el mercado de trabajo. Vamos a ver el primero de estos casos, el contrato de formación en alternancia. Como os he dicho, está enfocado a aquellos trabajadores que no tienen estudios profesionalizadores, no han estudiado para desarrollar una determinada profesión. Por tanto, este contrato, su objeto es compatibilizar tanto la formación teórica para poder conseguir esta titulación profesionalizadora con la práctica profesional. Va a compaginar estudios y trabajo. ¿A qué estudios está encaminado? Pues han de ser o estudios universitarios o formación profesional o certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad no es un título educativo. Normalmente se consiguen a través de la formación profesional para el empleo, y los certificados de profesionalidad pues acreditan un conjunto de competencias profesionales que han de poseerse para desempeñar una determinada profesión. Normalmente hay 3 niveles de certificados de profesionalidad. Nivel 1, que sería pues el más bajo y no se requiere ningún tipo de requisito para acceder. Nivel 2, equivalente un poco a una FP de grado medio. Y nivel 3, que podríamos asimilar a una FP de grado superior. Deciros que en principio esta modalidad no tiene límite de edad, si bien pues yo creo que el objeto fundamental son los jóvenes. Sí que se establece un límite de edad cuando los estudios a los que va enfocado serían los certificados de profesionalidad y en sus niveles más básicos, el 1 o el 2. Pero por lo demás, como os digo, no tiene límite de edad.
Otra cosa importante es que, como hemos visto, va a compatibilizar formación teórica y práctica. Esa formación teórica puede darse en la propia empresa, con centros especializados e incluso a través de modalidad a distancia. Los jóvenes han de contar con un tutor en el centro de formación, es decir, un tutor para los estudios y otro, un tutor que supervise pues, su desempeño en el centro de trabajo donde realizará prácticas profesionales. Este contrato no se podrá realizar con personas que tengan la cualificación profesional para el desempeño de esa actividad y tampoco se podrán realizar si ese trabajador ya ha realizado ese mismo puesto de trabajo en la empresa durante al menos 6 meses. La duración de este contrato será mínimo de 3 meses y como máximo de 2 años. De 3 meses mínimo y máximo 2 años. En principio, se elimina la posibilidad de realizar prórrogas si se ha realizado por un periodo inferior al máximo. No obstante, si durante la duración de ese contrato no se ha podido obtener el título o la acreditación por la que se ha realizado este contrato, sí que se podrá realizar pues una prórroga hasta una duración máxima, como hemos visto, de 2 años para que pueda obtenerse esa titulación. Decir que tampoco este contrato admite periodo de prueba. Por otro lado, la jornada puede ser a tiempo completo o parcial. No se permite que estos trabajadores puedan hacer horas extras, ni tampoco que realicen trabajo nocturno, ni tampoco trabajar a turnos. Serían pues modalidades mucho más duras. Como comentamos, se ha de realizar trabajo en la empresa que a su vez ha de compatibilizarse con una formación teórica, una formación pues tendente a conseguir la titulación que se persigue. Durante el primer año se establece que al menos el 35% ha de ser tiempo para la formación y el 65% como máximo dedicado a trabajar. Podría incluso ampliarse el tiempo de formación, pero no podría reducirse de ese 35. Durante ese segundo año se amplía el porcentaje de la jornada dedicada al trabajo y se reduce la de la formación. Deciros que una práctica que se ha venido haciendo, al menos en los anteriores contratos formativos previos a la reforma, es que lo que se hacía es que se concertaban cursos a distancia, con lo cual se le daba un temario a esos trabajadores y pues esas jornadas se las reducía de su jornada ordinaria, pero no tenían un gran seguimiento. La verdad es que este contrato se utiliza en muchísimas ocasiones pues como un contrato muy barato para obtener trabajadores a muy bajo coste y no se le ha dedicado el celo en la formación que se debiera. Esperemos que este contrato de formación en alternancia que viene determinado por la nueva reforma pues supere pues esos obstáculos que se han tenido hasta ahora. En cuanto al salario, hemos de decir que muchos convenios colectivos establecen un salario estipulado para esta modalidad concreta de contratos. Si no fuera así, se establecen unos límites generales. Y es que el salario no puede ser inferior al 60% de la cantidad que el salario fije para el grupo profesional en el cual realiza ese trabajo efectivo el trabajador durante el primer año, ni el 75 durante el segundo. Siempre de tiempo de trabajo y en ningún caso aplicando ese 60 o ese 75% de lo que cobra en convenio un trabajador equiparable, se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional vigente. Eso sí, siempre de tiempo efectivo de trabajo. Hemos de descontar el porcentaje dedicado a la formación. Deciros también que es un contrato
muy bonificado, muy barato para las empresas, y actualmente en aquellas de menos de 250 trabajadores, que evidentemente pues suponen pues prácticamente la gran totalidad del tejido empresarial en España, el 100% de las cuotas, tanto empresariales como las del trabajador a la seguridad social, están bonificadas. Hemos visto cómo puede ser un tanto lioso pues la aplicación del doble límite que tienen los contratos de formación en alternanza para calcular su retribución. Como sabemos, este contrato, que puede alcanzar en principio los 2 años de duración, el primer año tiene una retribución del 60% de lo que marca el convenio para la realización de esas funciones, y el segundo año el 75% de lo marcado en el convenio colectivo para esas funciones. En ningún caso, al aplicar ese 60 el primer año y 75 el segundo, puede darnos menos del salario mínimo interprofesional aplicable para cada año. Además, sabemos que este contrato pues alterna formación teórica y evidentemente la práctica y el trabajo efectivo. Pues ese límite que hemos calculado del 60 y 75% del salario marcado en el convenio colectivo solamente se aplica al tiempo de trabajo efectivo, por lo que hemos de descontarle el porcentaje de formación teórica que se dé en cada uno de los años. Como sabemos, en principio, el primer año puede ser de un 35% de formación teórica y 65% de trabajo, por tanto solamente se cobraría el 65% de la cantidad resultante, y el segundo año la formación teórica puede ser del 15%, por lo que el tiempo de trabajo efectivo sería del 85%. Bueno, vamos a ver todos estos límites reflejados en un ejemplo práctico. Nos dice el ejercicio que Adela tiene 17 años y tras finalizar la ESO no ha continuado estudiando, pues y evidentemente no tiene ninguna formación profesionalizadora. Un vivero de su localidad le ha ofrecido aprender el oficio de viverista a través de un contrato de formación en alternancia de 2 años de duración, en principio la duración máxima. El convenio colectivo marca de salario para un viverista 1.500 euros, y vamos a ver pues qué cobrará Adela ciñéndonos a los mínimos que marca este contrato. Como hemos dicho, aplicamos un doble límite. El primero de los límites sería aplicar el 60 y el 75% de lo que marque el convenio colectivo para las funciones que va a desempeñar. El 60 y el 75. Hemos dicho que el convenio de viverista marca que va a cobrar 1.500 euros, por tanto el primer año nos determinaría 900 euros al aplicar el 60%, pero sabemos que el límite mínimo es el salario mínimo interprofesional. Por tanto, como no alcanzamos el salario mínimo interprofesional, el primer año sería el salario mínimo el salario que cobraría. El segundo año aplicamos el 75% de ese salario marcado en el convenio colectivo para sus funciones de viverista, y en este caso ese 75% sí que alcanza el mínimo, el salario mínimo interprofesional, por lo que sí que cogeríamos esa cantidad. Pues bien, ya tenemos el primer límite, el del 60 para el primer año y el 75% de lo que marca el convenio colectivo aplicable para sus funciones, y ahora tendríamos que aplicar un doble límite. Este doble límite, el segundo límite, viene dado porque solamente se le va a pagar ese salario que ya hemos calculado al tiempo de trabajo efectivo. Hemos de restarle el tiempo dedicado a la formación teórica que no se paga. Como hemos visto, el primer año tiene un 65% de trabajo efectivo que compatibiliza con un 35% formación teórica. Por tanto, únicamente se le va a pagar el 65% de lo que habíamos calculado para el primer año. Y por tanto, el 65% de ese salario mínimo interprofesional que va a regir, porque al aplicar el 60% no llegábamos, nos determina que este será
su sueldo el primer año, ya aplicando el 60% del primer año y también aplicándole el 65% de trabajo efectivo y descontando pues el 35% restante que es de formación teórica. Y el segundo año, a ese salario que ya teníamos calculado aplicando el 75%, le aplicaríamos el 85% de trabajo efectivo porque descontamos el 15% de formación teórica. Y el resultado son esos 1125, perdón, son esos 956,25 euros que sería su salario para su segundo año. Como veis, un doble límite, 60 y 75% de lo que marca el convenio para esas funciones, y a su vez, como hay que descontar el tiempo dedicado a la formación teórica, el primer año solamente cobraría el 65% del salario que hemos calculado y el segundo el 85%. Vamos con el otro contrato formativo. En este caso sería el contrato para la obtención de la práctica profesional. En este caso sus destinatarios son todo lo contrario. Serían aquellos trabajadores que ya tienen un título profesionalizador. Un título profesionalizador que sería pues un título universitario o un título de FP en sus diferentes modalidades, grado medio, grado superior, incluso especialista, o bien un certificado de profesionalidad. Fijaros cómo no recogeríamos el bachillerato, porque el bachillerato no es un título profesionalizador. Este contrato lo que permite es que se obtenga la experiencia y la práctica profesional adecuada a la titulación que se tiene para así poder incorporarse al mundo del trabajo. La empresa elaborará para cada trabajador de forma individual pues un plan en el que se especifica pues todo el contenido de la práctica profesional y se le asigna también un tutor en la empresa para ello que va a supervisar pues toda su labor. Cuando finalice el trabajador el contrato recibirá una certificación en la cual pues se relata y se especifica pues toda la formación práctica que ha realizado ese trabajador, ¿eh? Una certificación con toda la formación. Decir que hay un periodo desde que se finalizan los estudios para realizar este tipo de contrato. La norma general es que se ha de realizar dentro de los 3 años siguientes a terminar los estudios. Este plazo de 3 años se amplía a 5 si hablamos de una persona con una discapacidad. No se puede hacer este contrato para aquellos trabajadores que ya han sido contratados un año por una misma titulación, ni si el trabajador ha realizado el puesto de trabajo por el cual se quiere hacer un contrato para la práctica profesional ya con anterioridad en la empresa por al menos 3 meses. Este contrato, en principio, tiene una duración que iría desde los 6 meses hasta el año como norma general, si bien puede ampliarse por convenio, pero normalmente se suele respetar este máximo de un año de forma general. Esta duración máxima también tiene, en fin, se relaja y no se aplica a personas con discapacidad o a colectivos en situación de exclusión social. Si bien hemos visto que el anterior contrato, el contrato de formación en alternancia, no admitía periodo de prueba, en este caso sí que se puede establecer un periodo de prueba de hasta un mes. No se permiten horas extras tampoco en este contrato y también, como prácticamente todos los que hemos visto, puede realizarse a jornada completa o parcial. En cuanto a la retribución de este contrato, de nuevo, en muchísimos convenios colectivos se establecerá una retribución concreta para esta modalidad de contrato. Si no se fijara una modalidad específica para el contrato de práctica profesional, decir que hay unos límites generales y es que la retribución en ningún caso puede ser inferior a la retribución que se cobraría en un contrato de formación en alternancia ni al salario
mínimo interprofesional. Es decir, que si no se establecen unos límites salariales especificando la modalidad de práctica profesional convenio colectivo, nos regiríamos por las reglas generales del anterior contrato formativo, el contrato para la formación en alternancia. Y por último, vamos a hablar de las ETTs, las empresas de trabajo temporal. Mirad, las empresas de trabajo temporal que ya funcionaban con anterioridad en muchos países europeos se instalaron en España en el año 1994. Es una relación un tanto complicada, puesto que, como veis aquí en este esquema, es una relación a tres bandas. Por un lado, el trabajador firma su contrato de trabajo y se vincula con la empresa de trabajo temporal, como digo, a través de un contrato de trabajo. La empresa de trabajo temporal, evidentemente, cede al trabajador a una empresa que vamos a denominarla empresa usuaria. Esa cesión del trabajador que previamente ha contratado la ETT a la empresa usuaria se realiza a través de un contrato de puesta a disposición. Y por tanto, el trabajador, a pesar de que firmó el contrato con la ETT, realmente donde presta sus servicios es en la empresa usuaria. Por tanto, vemos que se da una relación a tres bandas y el trabajador, entre comillas, tendría dos empresas, la ETT, que sería quien lo contrata, y la empresa usuaria, que sería donde desarrolla su trabajo. Por tanto, las dos empresas tienen ciertas obligaciones para con el trabajador. Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos con la empresa de trabajo temporal. La empresa de trabajo temporal será la que pague al trabajador. Vamos a imaginar que la empresa usuaria, pues no sé, es Carrefour. A pesar de que yo trabajo para Carrefour, yo realmente, mi empresa sería la ETT y a mí a final de mes no me pagaría Carrefour, me pagaría mi ETT, aunque evidentemente Carrefour habrá pagado a la ETT. Por otro lado, el poder disciplinario, no el de dirección ni control, pero el poder disciplinario, es decir, la posibilidad de sancionarme ante cualquier incumplimiento que realice en mi trabajo, también será de la empresa de trabajo temporal. Y evidentemente, como es la empresa que me paga, también será la empresa que realiza las oportunas cotizaciones a la Seguridad Social. Vamos a continuación a ver cuáles son las obligaciones de la empresa usuaria, como el ejemplo que hemos puesto, ejemplo Carrefour. Evidentemente será quien ejerza la dirección y control. Yo voy a ir a trabajar a Carrefour y evidentemente será el personal de Carrefour aquel que me dé las instrucciones de cómo, cuándo y de qué manera he de realizar mi trabajo. Por otro lado, también es la empresa usuaria la que ha de darme todo la protección necesaria en materia de seguridad de higiene. Si, por ejemplo, yo en Carrefour tengo que acudir a las cámaras frigoríficas, etcétera, pues me debería dar pues mi ropa de abrigo correspondiente o mi ropa de seguridad si voy a manejar cargas, etcétera. Y también hemos de decir que en caso de insolvencia o, en fin, de que no responda a las obligaciones en cuanto a cotizaciones a la seguridad social, de una manera subsidiaria, la empresa usuaria se haría cargo de ellas. Por tanto, vemos que es una relación un poco compleja y a tres bandas. ¿Para qué tipos de trabajo o qué trabajo se permite el trabajo para las ETTs? Pues fundamentalmente para todas aquellas modalidades que hemos visto que son contratos temporales. Pues el contrato temporal clásico que hemos visto, que sería el de circunstancias de la producción, también el contrato que hemos visto de sustitución para trabajadores con derecho de reserva de puesto, los contratos formativos que acabamos de ver, y también incluiríamos los del proceso de selección, que también sería un contrato de sustitución, y en la reciente reforma laboral también se permite hacer contratos fijos discontinuos. En cuanto al salario, hemos de decir que desde el año 2000
se equipara el salario que me ha de pagar la empresa de trabajo temporal a aquel que cobran por el mismo puesto y por el mismo desempeño los trabajadores que directamente trabajan para la empresa usuaria. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Vamos a imaginar que mi empresa de trabajo temporal es Adecco y que mi empresa usuaria es Carrefour, que voy a ir pues a realizar funciones de reponedor. Yo no puedo cobrar menos que un reponedor directamente contratado por Carrefour. Y os preguntaréis, pues, ¿y qué gana Carrefour contratando a través de una ETT si ha de pagar el sueldo íntegro del trabajador más, suponemos, el margen de beneficio para la ETT? Pues evidentemente eso compensa en muchísimas ocasiones por la simpleza de todo el procedimiento. La empresa usuaria no tiene ni que buscar ni reclutar trabajadores, ni firmar ningún tipo de contrato, ni de alta, ni de baja, ni de afiliación, ni nada de eso. Es decir, es un trabajo rápido y muy limpio, con lo cual pues compensaría pues esa diferencia que se supone que se incrementa por contratar a través de una empresa de trabajo temporal. Por último, y esto también vuelve a ser muy importante, todos aquellos trabajos realizados a través de una ETT, todos tienen derecho a una indemnización de 12 días de salario por año trabajado, evidentemente, si es un periodo inferior de forma proporcional. Y bueno, con todo ello hemos acabado pues esta videoclase, esta tutoría sobre nuestro tema de los contratos de trabajo adaptados a la última reforma laboral. Os dejo por último con este pues cuadro resumen y a modo de ejemplo cuya autoría podéis ver en el borde inferior. Y nada más, espero que os haya servido de utilidad y como siempre ya sabéis que a través de nuestra plataforma o de nuestros medios de comunicación habituales podéis consultarme cualquier duda que tengáis. Espero que haya sido de aprovechamiento. Muchas gracias por vuestra atención.